Well, you just picked the wrong guy for what you want. Did I? Yeah, I'm not in the market. I wasn't shopping. Paul Newman, la leyenda del cine de cautivadores ojos azules y brillante carrera, pero era tan perfecto como el público pensaba. Detrás de la aureola, su vida familiar esconde rincones que pocos conocen, sus hábitos, el dolor por la pérdida de un hijo y sus sorprendentes confesiones al final de su vida le harán ver a Paul Newman de una forma completamente diferente. ¿Qué verdad está esperando a ser revelada? Explorémosla. Sube al estrellato. Paul Newman nació en Cleveland Heights, Ohio, el 26 de enero de 1925. Vive en Cleveland Heights. Su ascendencia era un conjunto diverso de culturas y costumbres de todo el mundo. Era hijo de inmigrantes húngaros y polacos, y su padre, Arthur Newman, era judío de ascendencia judía. Se dice que Teresa, su madre, era de ascendencia eslovaca. En el próspero barrio de Shaker Heights, situado en Cleveland, sus padres tenían un negocio de artículos deportivos que tuvo bastante éxito. Aunque la familia de Paul era económicamente estable y él disfrutó de una educación feliz, tuvo que enfrentarse a retos a pesar de estas afortunadas circunstancias. A pesar de que Paul era un atleta de talento y un estudiante decente durante toda su época en el instituto, no se le permitió entrar en una fraternidad. La experiencia le dejó huella y es muy probable que influyera en sus perspectivas sobre la igualdad y la justicia. Al mismo tiempo, su infancia fue una época de gran inventiva. A los 7 años participó en una obra escolar titulada Robin Hood. Algo se encendió dentro de él durante ese breve papel. Después de algún tiempo, pasó a formar parte del programa de teatro infantil del Cleveland Playhouse, donde participó en producciones como St. Jorge y El Dragón. Aunque todavía no consideraba la interpretación como una opción profesional viable, le resultaba agradable. Tras graduarse en el Instituto de Shaker Heights en 1943, se matriculó en el Canyon College con la intención de especializarse en economía. Sin embargo, sus estudios se vieron interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial, que le impidió terminar la carrera. Ese mismo año se alistó en la Marina de los Estados Unidos, poco antes de cumplir los 18 años, con la intención de convertirse en piloto. El personal médico le detectó daltonismo mientras estaba en prácticas. Fue enviado a trabajar como radiotelegrafista y artillero de retaguardia. En 1945, fue destinado a Hawái, donde se preparaba para operaciones militares, como parte de la participación de la Marina de los Estados Unidos en la batalla de Okinawa. Su unidad fue desplegada en el portaaviones USS Bunker Hill. Por otra parte, su piloto tuvo una infección de oído justo antes del periodo de despliegue. Sirvió bien a su país y recibió condecoraciones, entre ellas la Medalla de la Campaña del Área Americana y la Medalla de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial, al término de su servicio. Sin embargo, lo más destacable es que abandonó la Marina con un nuevo punto de vista. La experiencia cambió su perspectiva de la vida. Se le había presentado una segunda oportunidad, y no iba a dejarla pasar. A su regreso de la guerra, se matriculó en el Canyon College. Su entusiasmo por la economía empezó a decaer. Participó en obras de teatro como The Front Page, Charlie's and The Taming of the Shrew mientras estudiaba en el Canyon College. Estas obras fueron interpretadas por él mismo. Uno de sus papeles más notables fue en La tía de Charlie. Tras el terrible incendio que se produjo en el campus, aportó la comedia que tanto necesitaba la universidad interpretando el papel de un hombre disfrazado de mujer. Además, fue el guionista y director de un musical estudiantil en la universidad. Esto demostró su agudo sentido del humor, así como su talento natural para la narrativa. Encontró sentido en el teatro, a pesar de que tuvo dificultades en la escuela. Tras reflexionar, está claro que su expulsión de la Universidad de Ohio no fue el capítulo final de su vida. Le empujó en la dirección de algo más saludable. Inmediatamente después de su graduación en 1949, la vida de Newman siguió un camino diferente. Tras el fallecimiento de su padre en 1950, recibió la responsabilidad de dirigir la tienda de artículos deportivos Newman Stern de Cleveland, que era la empresa familiar. A pesar de que la tienda llevaba funcionando desde 1915 y era una de las más grandes de la ciudad, Newman no sentía ningún entusiasmo por ella. Pasado un tiempo, se dio cuenta de que intentaba escapar de esa realidad en lugar de disfrutarla. En el año 1951, tomó una valiente decisión. Tras mudarse de Cleveland, se matriculó en la Escuela de Arte Dramático de Yale. Al principio, su intención era licenciarse en dirección, ya que seguía pensando que tenía las aptitudes necesarias para convertirse en actor.
pero tras pasar un año en Yale, tomó una decisión audaz y se trasladó a Nueva York, donde comenzó su formación actoral en el renombrado Actors Studio bajo la tutela de Lee Strasberg. Allí conoció el método de actuación, que influiría en sus interpretaciones a lo largo de toda su carrera. En Broadway, en 1953, actuó en la obra Picnic, escrita por William Enga. Este fue el comienzo de su carrera como actor. Sin embargo, el director Joshua Logan no creyó que Robert fuera adecuado para el personaje de Hal Carter, a pesar de su deseo de interpretar el papel principal. En su lugar, Newman fue elegido para interpretar el papel secundario de Alan Seymour durante toda la película. Aunque le decepcionó no ser elegido para el papel que esperaba, Picnic fue un gran éxito, ya que se representó 477 veces y recibió los elogios de la crítica. Joanne Woodward, una joven actriz que trabajaba como suplente, también le fue presentada a raíz de esto. Aunque ninguno de los dos era consciente de ello en aquel momento, este encuentro resultaría ser el principio de uno de los matrimonios más conocidos de la historia de Hollywood. Además, Newman colaboró en la interpretación del papel principal como suplente, por lo que se preparó para futuros papeles protagonistas. Es posible que Picnic no le colocara en el candelero, pero sí le hizo llamar la atención del negocio. Después de eso, debutó en la industria cinematográfica. En el año 1954, Newman fue seleccionado para el papel en una obra bíblica titulada El Cáliz de Plata. Basilio era un artesano griego encargado de fabricar un cáliz de plata para la última cena. Interpretó el papel de Basilio. Este debería haber sido un momento decisivo en mi carrera, pero la película fue un fracaso total y absoluto. La crítica la calificó de aburrida y excesiva. Fue la peor película que se produjo en la década de 1950, afirmó Newman en una declaración posterior. En 1963, cuando la película iba a emitirse por televisión, publicó un anuncio en Variety en el que expresaba su arrepentimiento por su actuación. Su disculpa despertó el interés de la gente, y el programa recibió un número de espectadores mayor del previsto. No obstante, la película le valió una nominación al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor Revelación, a pesar de que se sintió decepcionado. La gente veía su potencial incluso cuando no tenía éxito, lo cual era un síntoma de ello. El ascenso de Paul Newman a la fama fue mucho más que su talento natural. El tiempo, la suerte y una presencia que le hacía difícil de ignorar fueron factores que contribuyeron al resultado. No fue hasta 1956 cuando tuvo su gran oportunidad con la película Somebody Up There Likes Me, en la que James Dean estuvo a punto de ser elegido para el papel. Antes del triste accidente de coche de Dean, ya había sido elegido para el papel del boxeador Rocky Graziano. Sin embargo, el puesto quedó vacante tras el accidente, después de que Newman se hiciera cargo. Lo que tenía el potencial de ser simplemente otra biografía de boxeo se transformó en algo que sería recordado para siempre. Graziano fue retratado por él como un hombre lleno de paradojas. Era firme pero débil, agresivo pero encantador al mismo tiempo. Fue una interpretación genuina, que demostró a Hollywood que Graziano era algo más que un apuesto novato. El crudo realismo de la película se adelantó a su tiempo, y contribuyó a la creación de obras maestras posteriores como Rocky y Toro Salvaje. Además, contaba con un reparto repleto de prometedoras estrellas, además de Piera Angeli, que interpretaba a la esposa de Graziano. Aparecieron intérpretes como Steve McQueen y Robert Loggia, que interpretaban a personajes secundarios. Además, la película fue galardonada con 2 premios de la Academia, uno a la mejor dirección artística y otro a la mejor fotografía. Y lo que es más importante, demostró que Newman tenía las cualidades necesarias para ser un protagonista. Posteriormente, en 1958, fue elegido para un papel que acabaría convirtiéndole en una figura muy conocida entre el público. Brick Paget, un exatleta que lucha contra el alcoholismo y sus problemas interiores, fue interpretado por Newman en la adaptación del drama clásico de Tennessee Williams La gata sobre el tejado de zinc caliente. Newman fue designado para interpretar el papel de Brick Paget. Interpretó el papel de coprotagonista de Elizabeth Taylor, y la química en pantalla entre ambos hizo que cada momento resultara positivamente electrizante. En la narración se trataban temas profundos como las familias disfuncionales, el dinero y la supresión de las emociones. En su interpretación de Brick, Newman actuó con una serena intensidad, revelando la pena que acechaba bajo su superficie. Tanto el público como la crítica quedaron impresionados por su interpretación y elogiaron su capacidad para dotar de profundidad al personaje. Que tenía algo más que una cara bonita quedó demostrado una vez más al ser nominado por primera vez al Oscar al Mejor Actor.
La película recibió un total de 6 nominaciones al Oscar, lo que supuso un gran éxito. Aunque no ganó ningún premio, consolidó la posición de Newman como uno de los intérpretes más destacados de Hollywood. La elección de rodar la película en color también tuvo una consecuencia imprevista. Llamó la atención sobre sus impresionantes ojos azules, que se convirtieron en una de las cualidades de las que más se hablaba de él. A partir de ese momento, su aspecto se hizo tan famoso como su interpretación. A principios de los años 60, Newman había alcanzado la cima de su carrera. En la película The Hustler, El Buscavidas, estrenada en 1961, interpretó el papel de Ari Thousand, un buscavidas que trabajaba en el billar durante poco tiempo, pero que tenía grandes sueños. La película no solo era elegante, sino también dramática y repleta de enigmas éticos. Newman dotó a su papel tanto de arrogancia como de vulnerabilidad, lo que dio lugar a la creación de uno de los antihéroes más inolvidables de la historia del cine. La película obtuvo 9 nominaciones al Oscar, incluida una mención para Newman. Hud llegó en 1963. Hud Bannon, un ranchero egocéntrico, fue el personaje que Newman retrató en este drama del oeste. Hud era un nuevo tipo de personaje para Hollywood ya que, en contraste con los héroes clásicos del oeste, era irresponsable y tenía incoherencias en su carácter moral. La película recibió 3 premios de la Academia, y Newman fue nominado a un premio adicional al mejor actor. En 1967, realizó otra interpretación que perduraría en el recuerdo en la película Cool Hand Luke. El actor interpreta a Luke Jackson, un preso desafiante que se niega a dejarse doblegar por el sistema. Se convirtió en un símbolo de la resistencia gracias a su desobediencia, y su actuación fue el catalizador que transformó la película en un hito cultural. Esta frase de la película se ha convertido en una cita legendaria. Newman quedó inextricablemente asociado al comentario, a pesar de que su origen se remonta al personaje de Strother Martin. Ha sido nominado a otro Oscar de la Academia, lo que viene a sumarse a su creciente legado. La gente era incapaz de dejar de hablar de sus ojos azules a pesar de todo lo que le pasaba. A pesar de que Newman nunca dejó que su aspecto le definiera, eran tan famosos como sus películas. La historia de amor de Paul Newman. Cuando Paul Newman y Joan Woodward trabajaban como suplentes en la obra de Broadway Picnic, en 1953, se enamoraron el uno del otro. La pareja tenía entonces 3 hijos, y él estaba casado con Jackie Witt. Gore Vidal y Marlon Brando eran algunos de los famosos con los que Woodward salía por aquel entonces. Cuando se conocieron, su conexión fue instantánea, aunque inicialmente fue platónica. Después, Newman declaró que sintió una atracción inmediata por ella. Mientras que él era más tradicional, ella era más progresista y autosuficiente, y debido a esa diferencia, la encontró mucho más interesante. Cuando volvieron a reunirse en 1957 para trabajar juntos en la película The Long Hot Summer, su relación dio un nuevo y excitante giro. En ese momento, el matrimonio de Newman ya estaba en proceso de desintegración. Con el tiempo, su conexión con Woodward se hizo más profunda y, al poco tiempo, ya no podían negar lo que estaba ocurriendo entre ellos. Tras concluir su proceso de divorcio en 1958, Newman se casó con Woodward en una ceremonia que tuvo lugar en Las Vegas. Pasaron la luna de miel en Inglaterra antes de regresar a Estados Unidos para iniciar su vida en común. La forma en que Newman gestionó su divorcio le hizo sentirse culpable, a pesar de que estaba entusiasmado con su nuevo matrimonio. Más tarde, declaró que no se lo había explicado adecuadamente a sus hijos. Por otra parte, su amor por Woodward era demasiado fuerte. La intensidad de su relación afectó a su matrimonio durante el medio siglo siguiente, especialmente en la industria del espectáculo. Estar juntos durante medio siglo no fue un logro fácil. Se amaban profundamente, pero su matrimonio no estuvo exento de dificultades. Hubo un momento en que Newman hizo una declaración sobre su dedicación a Woodward que pasó a ser célebre. Afirmó que comía un filete en su casa. ¿Por qué querría salir a comer una hamburguesa? Pretendía transmitir su lealtad, pero también hacía una referencia velada a las dificultades y tentaciones a las que se enfrentaban. Su lucha contra el alcoholismo fue uno de los problemas que tuvo que afrontar. La prematura muerte de su hijo Oscar en 1978 fue otra de sus tragedias. Pasado algún tiempo, Melissa, su hija, declaró que sus padres habían hecho un gran esfuerzo por estar juntos, incluso en los momentos más difíciles. Newman y Woodward se trasladaron a Connecticut para alejarse de las presiones de Hollywood. Deseaban que sus 3 hijas tuvieran una existencia más tranquila. En varias ocasiones, Newman elogió a Woodward,
refiriéndose a ella como la razón por la que mantenía el equilibrio. Aunque cada uno se dedicaba a su profesión por separado, nunca dejaban de animarse mutuamente. Uno de los aspectos más poderosos de su asociación era el equilibrio que mantenían. Hubo muchos cruces entre sus carreras laborales. A partir de 1958, con el estreno de The Long Hot Summer, colaboraron en un total de 16 películas: Rally Round the Flag, Boys, Ferris Blues y M.R.S. Bridge fueron otras de las películas en las que aparecieron. Rachel es uno de sus dúos más destacados. En 1968, Newman dirigió la película Rachel, protagonizada por Woodward. Fue nominada a numerosos premios y recibió los elogios de la comunidad de escritores. Tanto The Glass Menagerie como The Effect of Gamma Rays on Man and the Moon Marigolds, ambas dirigidas por Newman, fueron proyectos posteriores en los que colaboraron. Sus películas recibieron mucha atención por su capacidad para sacar lo mejor de cada uno. Durante una de sus entrevistas, Newman declaró que su éxito se debía a una combinación de deseo, respeto y paciencia. Tanto su vida profesional como su matrimonio prosperaron gracias a esta combinación única. Aunque era auténtico, su amor no estaba exento de defectos. Eran francos sobre la realidad de que el compromiso era necesario para el matrimonio. Según una declaración de Newman, todo el comportamiento y los retos se han ido igualando con el paso de los años. Preguntadas por las disputas de sus padres, sus hijas recordaron que sus padres se preocupaban por arreglar las cosas, pero que también tenían desacuerdos furibundos. Se dijo que a Woodward no le gustó el famoso comentario de la hamburguesa de Newman porque creía que hacía que su relación pareciera demasiado sencilla. Su matrimonio también sufrió tensiones a causa del alcoholismo de él, pero pudieron superarlo con el apoyo de la terapia, la perseverancia y un profundo conocimiento mutuo. También encontraron la felicidad en sus propias aficiones, Newman en el deporte del automovilismo y Woodward en la artesanía del punto. Y ambos sentían pasión por las donaciones benéficas. Hollywood no era lo único por lo que Paul Newman era conocido. Actuaciones inolvidables. Independientemente del género, tenía la habilidad de hacer que cada papel pareciera real. En la película Butch Cassidy and the Sundance Kid, estrenada en 1969, interpretó un papel junto a Robert Redford, como Sundance, el lado más apagado pero más peligroso del combo. Redford interpretó el papel. Su conexión hizo de la película una que no se olvidará. El western no era como los demás. Fue brillante, hilarante y rebosante de encanto. Los fans de la serie la adoraron. La película produjo más de $100 millones en todo el mundo y fue nominada a 7 premios de la Academia. Fue la caprichosa interpretación de Newman la que dio a la película su corazón, demostrando que incluso los criminales pueden ser objeto de afecto. En 1973, él y Redford volvieron a colaborar en la película The Sting, que se rodó 4 años después. Como resultado del enorme éxito de la película, fue galardonada con el Oscar a la mejor película y recaudó un total de $156 millones en todo el mundo. Redford narraba la mayor parte de la historia, pero la interpretación de Newman añadía complejidad y elegancia al relato. Estas dos películas no solo consolidaron su posición en Hollywood, sino que también establecieron su colaboración con Redford como una de las más ilustres de la historia del cine. En la década de 1980, Newman ya había demostrado que era capaz de interpretar personajes más profundos e intrincados. Michael Gallagher fue el personaje que interpretó en la película de 1981 Ausencia de Malicia. La película no era solo un thriller. En su interpretación de Gallagher, Newman aportó una serena pasión al papel y, gracias a su actuación, fue nominado al Oscar en la categoría de Mejor Actor. A continuación, en 1982, se dictó sentencia. Frank Galvin, un abogado reformado y ansioso de expiación, fue el personaje que interpretó Newman. Su actuación dio vida a cada minuto de la lucha de Newman, demostró la desesperanza de Galvin, su determinación y su rehabilitación gradual hasta alcanzar un estado de autoestima. La película fue nominada a 5 premios de la Academia, incluido uno para Newman, que recibió otra nominación. No salió victorioso, pero su actuación sigue considerándose una de las más impresionantes de toda su carrera. Newman llevaba varios años siendo nominado a los Oscar, pero nunca había conseguido el galardón. Con 7 nominaciones a sus espaldas, aún no ha salido victorioso. Casi como si se hubieran dado cuenta de que nunca ganaría. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas le concedió un Oscar honorífico en 1986 por los logros de su carrera. En cambio, lo consiguió al año siguiente,
En la película de 1986 El color del dinero, interpretó al mismo personaje, Fast 30,000, que había interpretado en la película de 1961 El buscavidas. Newman se aseguró de que Ari evolucionara a lo largo de los 25 años transcurridos desde que interpretó el papel. Ahora tenía más experiencia y era más sabio, pero seguía deseando tener otra oportunidad de alcanzar la gloria. Tom Cruise, que interpretaba el papel de un jugador de billar adolescente, fue tomado bajo su tutela. De hecho, no se trata solo de un cuento sobre tutoría. El orgullo, la ambición y la cuestión de qué significa envejecer en un mundo que nunca deja de cambiar fueron algunos de los temas tratados. Newman recibió el Oscar al mejor actor en 1987. Era un triunfo largamente merecido, no solo por este papel, sino por todo lo que había aportado a la industria cinematográfica. A pesar de su avanzada edad, Newman nunca perdió su sentido del estilo. Sally Sullivan, un gruñón pero encantador manitas que vive en un pequeño pueblo, fue el personaje que interpretó en la película de 1994 Nobody's Fool. A pesar de que Sally es un tipo lleno de remordimientos, Newman consiguió dotarle de humor y calidez, lo que le convirtió en uno de los personajes más accesibles de su carrera. A pesar de sus 69 años, seguía produciendo algunos de sus trabajos más impresionantes. Como resultado de su actuación, fue nominado a otro Oscar de la Academia. Fue en la película de 2002 Road to Perdition donde interpretó su último papel de acción real. El papel que interpretó esta vez fue el de John Rooney. Su vínculo con su hijo sustituto, interpretado por Tom Hanks, era el principal atractivo de la película. Rooney no encajaba en el molde del típico antagonista, era un hombre atrapado entre el amor y el deber. Newman lo retrató con calma y autoridad, imprimiendo a cada declaración un sentido de peso y significado. Fue a los 77 años cuando recibió su última nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actor Secundario. Una carrera que había durado más de medio siglo se despedía de una manera que parecía adecuada. A pesar de que Paul Newman era uno de los actores más famosos de Hollywood, su vida era cualquier cosa menos ideal. Las luchas ocultas. En sus memorias, tituladas La extraordinaria vida de un hombre corriente, sus allegados se sorprendieron de las revelaciones que había ocultado durante tanto tiempo. Newman nunca pensó que tuviera verdadera habilidad. A pesar de ser una leyenda, estaba convencido de que su buena apariencia le había dado oportunidades. Se consideraba a sí mismo inquieto y lleno de incertidumbre, y temía continuamente que los demás llegaran a darse cuenta de que no era tan bueno como creían. Incluso después de haber protagonizado películas como The Hustler en 1961 y Butch Cassidy and the Sundance Kid en 1969, seguía sin poder superar la idea de que no pertenecía a la industria. Fue su infancia la causante de estos sentimientos de inseguridad en lo más profundo de su ser. Si la gente le quería por su talento o simplemente por su aspecto era algo que se preguntaba continuamente. En el libro que escribió, deseaba que el mundo entero conociera su verdadera identidad. Sus dificultades no se limitaban a su propia vida. A pesar de ser padre de 6 hijos, declaró que se ausentaba con frecuencia. 1978 fue el año en que su hijo Scott, que solo tenía 28 años en el momento de su muerte, falleció a consecuencia de una sobredosis causada por las drogas. A la luz de los problemas de Scott, Newman sintió un profundo remordimiento. Se preguntaba si su propio éxito había hecho más difícil la vida de su hijo Scott y si éste había experimentado o no sentimientos de presión para estar a la altura de un ideal inalcanzable. Toda la vida de Newman se vio alterada por el fallecimiento de Scott. La experiencia le obligó a examinarse a sí mismo como nunca antes lo había hecho. Por otra parte, incluso después de la catástrofe, le resultó imposible comunicar su desdicha. Pasado algún tiempo, sus hijos se dieron cuenta de que no comprendían realmente el alcance del sufrimiento que había padecido su padre, ya que ni una sola vez habló de ello. En su lugar, se concentró en actuar. En 1980 creó el Scott Newman Center con el propósito de educar a los jóvenes sobre los peligros de los estimulantes. A pesar de que fue su método para convertir su pérdida en algo importante, no eliminó la pena que tuvo el resto de su vida. Se resistió durante años al alcohol, que fue otra lucha que libró. Hubo otros aspectos de su vida que se vieron afectados. Influyó en algunas de sus actuaciones más notables. Cuando se dictó la sentencia en 1982, interpretó el papel de un abogado alcohólico que buscaba el perdón. Sentí una fuerte conexión con el trabajo. Buena parte de los retos a los que se enfrentaba su personaje eran los suyos propios. Algunas de sus primeras películas, como Buffalo Bill y Los Indios,
estrenada en 1976, reflejaban su propia relación con el alcohol. Por todo ello, Newman fue capaz de encontrar un método para recuperar el control de la situación. En lugar de actuar, lo hizo a través de las carreras, lo que supuso una sorprendente revelación. Pasión por los coches. Su aventura comenzó en 1969 mientras se preparaba para la película Winning, que trataba sobre un piloto experimentado que intentaba ganar las 500 millas de Indianápolis. Tenía 43 años cuando decidió entrenarse en Lamb Rock Park, en Connecticut, porque quería que su actuación tuviera un aire genuino. Lo que antes era una cuestión de preparación se convirtió de repente en algo más significativo. En la película aparecían personajes de la vida real, como Bobby Unser y Dan Gurney. Newman se sintió fascinado por su mundo. Cuando terminó el rodaje, se compró un Datsun 510 y empezó a trabajar por su cuenta. Al principio, no era más que un pasatiempo. Al año siguiente, en 1972, compitió en su primera carrera comercial. A los 40 años, la mayoría de los pilotos lo dejan, pero Newman no había hecho más que empezar. Con la misma dedicación con la que se dedicó a la interpretación, abordó el mundo de las carreras. Su fama no le sirvió para abrirse puertas. Demostró que tenía verdadero talento al volante abriéndose camino en las filas del Sports Car Club of America, empezando por las competiciones más pequeñas. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los pilotos aficionados más consumados del país. Ya había ganado 7 campeonatos nacionales de la SCCA cuando la década de 1970 llegaba a su fin. No era simplemente un entusiasta de los vehículos que también era actor. Era un competidor que se tomaba su juego en serio. Al año siguiente, en 1979, Newman, que entonces tenía 54 años, logró una de las hazañas más notables de la historia de las carreras de resistencia. Participó en las 24 horas de Le Mans, considerada una de las pruebas más difíciles del mundo. Pilotó un Porsche 935 con Ralph Stammelen y Dick Barber, ambos corredores profesionales. Sin embargo, a pesar de que el automóvil tenía más de 700 caballos de potencia, la carrera fue extremadamente difícil. La escuadra de Newman se impuso a pesar de que varios otros equipos lucharon por seguirles el ritmo. Tras dar 299 vueltas, quedaron segundos en la general y primeros en sus respectivas categorías. Fue un logro impresionante, sobre todo para alguien que empezó a competir en una fase de desarrollo tan tardía de su vida. Su actuación llamó la atención de todo el mundo del automovilismo. La etapa más prestigiosa era aquella en la que había demostrado formalmente su valía. No es solo que Newman fuera un piloto fantástico, además, tenía un don para armar un equipo ganador. Newman Haas Racing se creó en 1983 mediante una asociación entre él y Carl Haas. En poco tiempo, se convirtió en uno de los equipos más dominantes de la historia de la IndyCar. En su primera temporada supuso un gran avance para ellos. El éxito del equipo en 1984, cuando Mario Andretti ganó el campeonato de kart, demostró que eran un rival formidable. Una vez más, hicieron historia al fichar a Nigel Mansell, que en aquel momento era el vigente campeón de Fórmula 1. Ese mismo año, Mansell ganó el campeonato de IndyCar, algo que ningún otro piloto había logrado en su primera temporada. A lo largo de casi 3 décadas, Newman Haas Racing salió victorioso en 108 carreras y terminó en 8º lugar en la clasificación general. A pesar de que su carrera en las carreras iba ganando impulso, Newman nunca dejó de actuar. En el año 2006, puso su voz como Doc Hudson en la película de animación Cars, que fue su última aparición significativa en el cine. El personaje, un vehículo de carreras que ya había sido retirado con anterioridad y que contaba con una famosa historia, encajaba a la perfección durante las primeras etapas de la NASCAR. El Hudson Hornet de 1951 que sirvió de inspiración a Doc era famoso por su dominio, y el papel se hacía eco de la propia carrera de Newman en el mundo de las carreras. Disfrutó trabajando en el proyecto no solo por el vínculo con las carreras, sino también por la narrativa que Pixar pone sobre la mesa. La película se convirtió en una de las más taquilleras del año, con una recaudación de $462 millones en todo el mundo. En 2007, Newman anunció su retirada de la actuación. No obstante, su voz fue reintroducida en la película Cars 3, creada a partir de grabaciones de archivo. Para entonces, su salud no dejaba de empeorar. Últimos días y legado. En su sincero debate sobre el envejecimiento, afirmó que, a medida que uno envejece, empieza a perder la memoria.
la confianza en sí mismo y la capacidad de desarrollar cosas nuevas. A pesar de ello, nunca perdió el entusiasmo. Paul Newman, una superestrella de Hollywood, era mucho más que eso. Era el tipo de hombre capaz de sobrellevar tanto el éxito como el fracaso, transformando sus retos en algo más significativo. El 26 de septiembre de 2008 falleció a la edad de 83. Sin embargo, en sus últimos momentos se encontraba en su casa de Westport, Connecticut, con su esposa, Joanne Woodward, abrazándole mientras exhalaba su último aliento. Se había visto afectado por un cáncer de pulmón. A pesar de que su nombre se asociará para siempre a películas emblemáticas como Cool Hand Luke y El Buscavidas, su verdadera importancia trascendió el ámbito del cine. Nunca buscó el estrellato, a diferencia de muchos otros intérpretes. Por encima de todo, dio prioridad a su familia y a su misión en la vida. En Hollywood, su matrimonio con Joanne Woodward duró 50 años. Las tres niñas, Nell, Melissa y Clyde, fueron criadas juntas por la pareja. Además, Newman fue padre de 3 hijos que tuvo con su primera esposa, Jacqueline Witt. Su existencia no estuvo exenta de sufrimiento. En lugar de dejarse vencer por la tristeza, canalizó su pena en actividad. El Scott Newman Center es una organización sin ánimo de lucro que creó con la intención de ayudar a otros en su lucha contra las sustancias. Sus actos demostraban cuánto amaba, a pesar de que rara vez hablaba de su sufrimiento. Newman se retiró de la actuación en 2007. Cuando empezaron a circular informes sobre su enfermedad, respondió con humor, afirmando que los profesionales médicos solo le estaban tratando el pie de atleta y la caída del cabello. Su alma se mantuvo fuerte a pesar de que su cuerpo se deterioraba. Sus hijas han revelado al público algunos aspectos de su verdadera naturaleza. En su biografía, una de sus hijas, Melissa, cuenta que sufría problemas de autoestima. Su infancia le marcó mucho, pero rara vez hablaba de ella. Aunque estas heridas tempranas le dejaron cicatrices, Newman supo encontrar la manera de seguir adelante con su vida. Su segunda hija, Clea, afirma que la fuente de su auténtica satisfacción era el acto de ayudar a otras personas. Serious Fun Children's Network es una comunidad mundial de campamentos para niños que padecen enfermedades graves. Actualmente trabaja en esta organización. Cuando la visita, percibe con frecuencia la presencia de su padre, y es consciente de que su trabajo sigue marcando la vida de la gente. Newman's Own, la empresa alimentaria que cofundó en 1982 con la novelista A. E. Newman, se considera uno de sus logros más significativos. Todo empezó con un aparentemente pequeño regalo de Navidad. Newman elaboró un aliño casero para ensaladas y distribuyó botellas entre sus conocidos. Debido a la abrumadora cantidad de comentarios positivos, tomó la decisión de venderlo. Para poner en marcha el negocio, él y Hotechner aportaron $20,000. La beneficencia recibiría todos y cada uno de los céntimos recaudados, empezando con aliños para ensaladas. La empresa amplió su línea de productos para incluir salsa para espaguetis, palomitas de maíz, pizza congelada, limonada e incluso vino. La calidad de la cocina no era el único factor. Mediante el uso de frases humorísticas como alimentos selectos desde febrero, Newman también aportó su sentido del humor a la marca. Los clientes estaban entusiasmados no solo con los artículos, sino también con el propósito. En el año 2022 se habían donado más de $100 millones a causas benéficas. La Serious Fun Children's Network, organización a la que apoya actualmente su hija Clea, recibió una de las donaciones más importantes de la organización. Además, la corporación recurrió a la Fisher House Foundation para proporcionar ayuda a familias de militares y aportó fondos para iniciativas comunitarias en Kenia. Desde el momento de su muerte hasta 2 años antes de fallecer, Newman supervisó personalmente las donaciones. Con el fin de garantizar la continuidad de su objetivo, creó la Fundación Newman's Own, que sigue funcionando hoy en día. Su previsión demostró que el objetivo de las empresas no se limitaba a ganar dinero, se podía marcar la diferencia.